Bueno, y por último, para cerrar esta ronda, Luis Arias. Luis Arias, quiero decir, voy a poner el segundo. Bueno, muy buenas tardes. Yo lo primero que quiero decir, Carlos, precisando muchísimo, es, con respecto al señor Iglesias, la bibliografía sobre la República y sobre la Guerra Civil, como bien sabe, es oceánica. No es que se puede escribir un libro, es escribir un libro. Y algunos de ellos, por cierto, muy buenos. Luego, por otra parte, en lo que respecta a la intervención de Sandro, quiero concretar una cosa abundando en lo que él dijo. A ver, yo escribí en más de una ocasión, y lo sigo repitiendo y escribiendo, que desde mi punto de vista la Segunda República es el único régimen o el único Estado no lampedusiano de la historia contemporánea. Es decir, fue el único Estado que de verdad tenía una voluntad de cambio y que de cambio de país, de poner a España a la altura de los tiempos, y esa voluntad de cambio no renunciaron nunca a ella los... A esa voluntad de cambio no renunciaron nunca los principales valedores de aquel Estado. Eso es lo primero, el único Estado no lampedusiano. Porque bueno, lo que pasó en la transición fue, el otro día estuvimos presentando el libro de Gregorio Morales, el precio de la transición, fue muy distinto y también fue lampedusiano. En segundo lugar, hay una cuestión importantísima y tan importantísima como indignante, y es la siguiente. En la Segunda República, no solo los políticos, un detalle. Un detalle de los políticos, de uno de ellos, del personaje sobre el que escribí mi primer libro y el personaje histórico contemporáneo que más admiro, de Azaña. A ver, un detalle muy significativo. El partido de Azaña, que era un partido muy pequeño, financiaba sus campañas electorales cobrando entrada por entrar a los mítines. Preguntémonos cada uno de nosotros quién paga ahora por escuchar a Gabino de Lorenzo, a Pepiño Blanco, a Jesús Gutiérrez, a Serines, a quien sea. Pero aparte de los propios, digamos, hombres de Estado, hombres políticos, aparte de eso era una generación que fue la vanguardia de Europa en lo científico, en lo literario y en lo artístico. Entonces, la derrota de la Segunda República no solamente fue un baño de sangre tremendo, no solamente generó una represión brutal, sino que además hizo que la mejor España, la que se pudo salvar, tuviera que irse al extranjero, tuviera que desaparecer de su país, tuviera que exiliarse, y España se perdió a grandes catedráticos, a grandes científicos, a grandes artistas y a grandes escritores, que muchos de ellos murieron antes, y otros, como por cierto una persona muy ilustre nacida en Gijón, José Gaos, no quiso volver a España en ningún momento, y además llegó a decir que si llegara incluso a proclamarse una república, que él a España no volvería. Es decir, fue una pérdida para España que va mucho más allá de una cuestión política. Y entonces, en esto quería decir, ya para concluir esta cuestión, que la democracia otorgada que tenemos, que surgió después de la muerte del dictador, como un periodo de transición hasta el 82 y a partir del 82 con la irrepetible victoria política del PSOE, aún no dignificó y aún no recuperó la dignidad, la altura, la categoría
de esa España republicana, que en todos los sentidos, científico, artístico, literario, de pensamiento, etcétera, fue la mejor de España que tuvimos en el mundo contemporáneo. Uno de los muchísimos estudiosos de la época, don Juan Marichal, el primer biógrafo de Azaña, en vez de la Edad de Plata, lo que describió muchas veces es que incluso es la Segunda Edad de Oro. Esa era una cuestión que me parece muy básica, es decir, la pérdida de la memoria de esa república y la falta de voluntad política desde la muerte de Franco a esta parte de recuperar lo mejor de aquel Estado, de su significado, de su legado, al que por cierto renunciaron los partidos que aceptaron desde el primer momento, los partidos izquierda digo, que aceptaron desde el primer momento la monarquía. Otra segunda cuestión de tipo histórico, pero muy relacionada con lo actual. A ver, somos, como se vino diciendo y se dice siempre, el único país de Europa donde el dictador nombró sucesor. Por fortuna ni Hitler ni Mussolini pudieron hacerlo. En España sí. Y no solamente nombró sucesor, sino que además, llegado el caso, se aceptó esa monarquía y nunca, oficialmente, desde el Partido Socialista, por ejemplo, se planteó, hicieron una pequeña insinuación cuando estaba hablando de la Constitución, pero nunca se planteó en serio ese referéndum. Se puede decir que con el referéndum del 78, de la Constitución del 78, iba en el lote la monarquía o la república, pero no es cierto. No es cierto porque no es una cuestión menor que el jefe del Estado, la persona que ostenta la jefatura del Estado, sea elegida por sufragio universal, o sea, por unas cuestiones genéticas, y además de cuestiones genéticas que es racionalmente insostenible. La historia de España muestra lo que fueron los Borbones de nefastos y qué intereses defendieron siempre los Borbones, como es el caso que nos ocupa. Y con perdón, voy a ser sincero, que, a ver, yo nunca tengo una pancarta que yo otro voto. Soy un profesor de instituto que vivo de mi sueldo. Voy a ser completamente sincero. A veces me ofende mucho el discurso de lo llamado políticamente correcto cuando dicen que hay que ser la Constitución española debe ser mucho más democrática y que una mujer pueda reinar. No, señores. Lo democrático es que una mujer o un hombre sean elegidos por la sociedad, por cada ciudadano y por cada ciudadana votando. Lo demás son remilgos, paños calientes y propios de una izquierda que son los de siglas y además tiene mala conciencia de serlo solo de siglas. Digo lo del cambio de Constitución para que reine una mujer. Que no reine ni una mujer ni un hombre. Que gobierne, que tenga la jefatura del Estado, la persona que elijan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas libremente. Y por último ya, siguiendo con la historia, el hilo de la historia de la actualidad, a ver, de la misma manera que a partir de 1876 viene ese régimen que se llamó el canovismo, que por cierto sobrevivió a Cánovas durante mucho tiempo, que eran dos partidos que se llamaban turnantes, que se diferenciaban no demasiado o cada vez menos. Eso llegó un momento en que en 1914 ya el desprestigio era enorme y Ortega dio una famosa conferencia en Madrid que se llamaba Vieja y Nueva Política, de lo cual se habla mucho ahora de Vieja y Nueva Política, pero no se sabe de dónde salió, o sea, hace ya 102 años. Bueno, pues de la misma manera que aquel régimen a principios del siglo XX, aquel régimen de la primera restauración, languidecía continuamente hasta que desembocó en un proceso histórico que todos conocemos. Ahora estamos también en un cambio de régimen, en las vísperas de un cambio de régimen que mucha gente y muchos partidos políticos no quieren ver y que probablemente llegue más tarde de lo que muchos deseemos. Pero quiero decir, está el olor a podrido, está la situación que vivimos con noticias, y no solo una, de corrupción prácticamente todos los días, y no siempre noticias de corrupción protagonizadas por el mismo partido político, aunque casi, que esto ya está en vísperas. Y por último quiero decir una cosa, a ver, muy diferente. Yo durante mucho tiempo, durante todo este tiempo, vine creyendo que los dos grandes partidos, salvo excepciones muy honrosas, venían a ser mutatis mutandis, venían a desempeñar en la función que desempeñaron Cánovas y Sagasta. Hay algún momento en que todavía soy más radical y llego a pensar que a veces uno tiene la impresión de que esas dos grandes formaciones, una parecen
estar dentro del glorioso movimiento nacional, y una ser el Opus Dei y otra ser la revolución pendiente social que nunca llegan a hacer. Hasta ese punto me parece que estamos bueno, en un momento de regresión, de corrupción, de falsedad histórica y de todo. Entonces, la única manera de reivindicar la República no es ir con flores o hacer actos de homenaje el 14 de abril, es reivindicar claramente la Tercera República. Esa es la manera de hacerlo. Y por último, y ojalá también mucha gente, mucha ciudadanía de derechas, centrista, civilizada, sin nostalgias del franquismo ni del nacionalcatolicismo, lleguen también a reivindicar la República como forma de gobierno, porque desde luego no puede ser la República algo que traiga un solo partido o una sola tendencia política. Tiene que ser una mayoría de la sociedad, y yo espero que algún día tengamos en España un partido conservador, un partido de derechas que no hayan fundado ministros o exministros de un dictador, que sea un partido conservador y de derechas con su discurso, pero inequívocamente democrático, en su discurso, en su programa y en sus orígenes, que el gran partido de la derecha española hoy, desde luego en sus orígenes, por lo menos en otras cosas, pero en sus orígenes objetivamente no es democrático. Entonces yo creo que hay que tomar esa lección, recuperar la memoria, dignificarla, aprovecharnos de ella, que fue la mejor España, y desde un punto de vista democrático apostar por la Tercera República y pedir que la ciudadanía pueda manifestarse a ese respecto. Gracias.